Y es que ese es un problema que todos los días nos enfrentamos nosotros. Cuando compartimos la palabra, cuando vemos que no hay cambios en la gente, es que todavía no ha nacido de nuevo y no puede ver. No se le manifiesta lo espiritual. No hay entendimiento, o como dice la palabra, ¿verdad? Que Dios alumbre vuestro entendimiento, porque cuando llega esa luz, ese alumbramiento a nuestro entendimiento y comenzamos a entender lo espiritual, es cuando vamos a querer despojarnos de todo el pecado, de todo lo malo. Mientras no nos amanezca, mientras no se alumbre nuestro entendimiento, vamos a seguir pensando que la santidad es, pues, portarse bien, ¿no? Así, 2 que 3, que es, pues, venir a la iglesia nada más, que de vez en cuando leer la Biblia, pero todavía no se percibe, todavía no se puede ver el reino de Dios, y mucho menos entrar, ¿verdad? Porque aquí Jesús a eso se está refiriendo. Por eso Él dice después: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nacer del agua y del Espíritu, recuerde que se está refiriendo al agua, que es la palabra de Dios. El que no nace, el que no se vuelve una nueva persona como cuando lee la palabra de Dios, no entrará. Eso es nacer del agua y nacer del Espíritu también. Esto que está diciendo acá es nacer del agua. Cuando la palabra purifica y lava nuestra vida, entonces ahí nosotros comprendemos Jesús cuando dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para entrar? Bueno, recordamos que todo es obra de Dios, que nosotros nada más dijimos: recibo, acepto, recibo a Jesucristo, y comenzar nuestra vida de obediencia, de comenzar que la palabra haga esto, purifique, nos lave la palabra. Y esto, amados hermanos, pues es el proceso que nosotros debemos de llevar para la santificación, para la santidad. Así que bueno, todo esto nada más es introducción. Vamos a entrar de lleno en el tema. El tema de hoy se titula Beneficios de la santidad. ¿Qué beneficios habrá para nosotros si de verdad comienza a haber santidad en nuestro ser? Quiero comenzar en el Salmo 97, 10 y 11. Cuando hay santidad en nuestro ser, decíamos nosotros, apartarnos del pecado, irnos despojando del viejo hombre, de la vieja naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza que amaba, anhelaba el pecado, nuestra vieja naturaleza que era dominada por pasiones y deseos carnales. Aquí en el Salmo 97, 10 dice: los que aman o los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Lo primero que se debe de ver en nosotros, si estamos
en un proceso de la santidad. Si queremos obtener los beneficios de ser santos para Dios, es demostrarle así nuestro amor. Demostrarle que lo amamos como aborreciendo el mal. Tiene que haber, porque antes decíamos, amábamos el mal. Nos encantaba el pecado, nos gustaba mucho, de hecho, ¿no? Pero ahora, si yo quiero realmente que haya bendición para mi vida por seguir la santidad, pues tengo que empezar aborreciendo el mal. ¿Y qué es aborrecer el mal? Odiar para empezar, ¿verdad? Y desechar. Lo que se aborrece es como muchos dicen aquí en nuestro español, no lo trago, ¿verdad? A ese no lo trago, así dicen muchos. Pero es que porque a eso se refieren de que no, pues no quieren nada ahí, pues. Eso es aborrecer el mal. Nosotros debemos de ser sabios para diferenciar, discernir entre el bien y el mal. Aborrezcan el mal. Y luego dice, Él guarda las almas de sus santos. ¿Qué es lo que queda de nosotros? Mire, cuando morimos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí Eclesiastés 12, cuando hablaba Salomón, y cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y todo, y comienza a decir, dice, antes de que el cuerpo vuelve a la tierra, vuelve al polvo, ¿verdad? El cuerpo vuelve al polvo, así como fue, dice. El espíritu vuelve a Dios. Y entonces, ¿qué se queda? El alma. Eso somos nosotros. El alma. Lo que piensa, lo que decide, lo que siente, lo que ama, lo que... ¿sí? Pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad. Nuestra alma. Y aquí dice, Él guarda las almas de sus santos. Él las guarda, pero dice de sus santos, ¿verdad? Y luego dice, de la mano de los impíos los libra. Dice el versículo 11 también, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Esto que dice, luz está sembrada para el justo, eso es lo que hablábamos al principio. Cuando no haya luz, cuando venga la claridad a nuestros ojos, cuando se quite el velo, ese velo que todo hombre tiene, toda persona tiene, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el velo por Cristo es quitado. Que todo velo se va con el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hay luz. La luz está sembrada para el justo. Y alegría para los rectos de corazón. Así que estos beneficios para los que buscan la santidad, si debemos buscar, si queremos hacer algo en esta vida y mientras tengamos tiempo aquí en esta tierra, en eso debemos estar ocupados, ¿verdad? Como la palabra dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pocas palabras. Bueno, ¿cómo es eso?
temor, temblor de fallarle a Dios, tenerle temor, hacer esto que nos dice aquí el versículo 10, aborrecer el mal. Eso debemos estar haciendo si queremos ocuparnos de nuestra salvación. Recuerde, mire, ahí en 2 Corintios 1:21 dice que Dios nos ungió, fíjese, a todos y cada uno de nosotros con su espíritu, ¿verdad? Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Nos confirma, nos ungió, ese es Dios. Y dice el versículo 22 también, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Todo esto buscando que ahora nosotros seamos santos. Recuerda, el Espíritu Santo. Jesús decía, el Espíritu de Dios, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve y no le conoce. Pero ustedes sí lo ven, decía. Y en ustedes sí está, ¿verdad? Porque está hablando a los que han nacido de nuevo y ya pueden ver el reino de Dios, ya pueden percibir lo espiritual. El Espíritu de Dios es espíritu, como dice la palabra, ¿verdad? No hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para que podamos estar en santidad. Fíjese, si dijéramos, si ustedes me preguntaran, ¿qué necesito yo para estar en santidad? Pues lógicamente es el Espíritu Santo de Dios, porque es espíritu de poder. Porque seguramente usted va a decir, yo no puedo. ¿Qué decía el apóstol Pablo, verdad? Yo quiero con la mente, dice, con el espíritu quiero servir a Dios, pero con el cuerpo le fallo. Y él decía estas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a todos nos ha pasado esto, a todo hombre y mujer que se acerca a Dios les pasa esto. En nuestro espíritu deseamos, el espíritu, Jesús dijo, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En el espíritu queremos hacer tantas cosas, pero la carne y su debilidad. Entonces podríamos decir, es que yo no puedo, realmente, así como dijo Pablo, no puedo. Termino sirviendo a la carne en lugar de servir al Espíritu. Pero el Espíritu Santo, aquí dice, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu es espíritu de poder. Para cuando usted diga, yo no puedo, Dios le da el Espíritu Santo, que es espíritu de poder, de amor, para amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Que Él es el que nos va a dar el dominio propio que necesitamos para la santidad. Bueno, aquí dice el versículo 22 donde estamos, 2 Corintios 1:22. Nos ha sellado y nos ha dado las arras. Recuerde que las arras se dan
como una promesa, ¿verdad? Cuando se unen en matrimonio, una pareja, un hombre y una mujer, el hombre da a su esposa las arras, diciéndole: yo prometo trabajar, yo prometo traer el sustento, ¿no? Eso está haciendo cuando nos está dando las arras. Entonces el Espíritu, como dice acá, nos ha dado las arras del Espíritu. Es Jesús diciéndonos: yo les doy lo que ustedes necesitan para vivir en este mundo. Y es una promesa también. Y es un sello, como decíamos, como veíamos acá, ¿verdad? Es un sello de propiedad que somos de Dios. Hasta el final en Apocalipsis se va a ver y va a decir: busquen a los que tienen el sello. Este sello del Espíritu, los que están llenos del Espíritu de Dios, son los que los ángeles vendrán por ellos. Entonces es una promesa, es una bendición. El Espíritu Santo también convence al mundo de pecado, justicia, juicio, nos guiará hacia toda la verdad. El Espíritu Santo tiene tantas bendiciones para nosotros, pero lógicamente su propiedad del Espíritu Santo es que es santo. Y nosotros también podemos hacer algo con el Espíritu Santo, que es contristarlo, entristecerlo, apagarlo, hacer que mejor se aleje, porque es santo, no puede estar donde no hay santidad. Él, cuando nosotros estamos fallándole a Dios, ¿qué creen que hace el Espíritu Santo que está en nosotros? Se entristece, lógicamente, se contrista, se empieza a apagar. Recuerde que también es como un candelabro, ¿no? Como un fuego que nosotros debemos estar avivando. Se puede apagar el Espíritu Santo, y es cuando vemos a las gentes que un día estuvieron, gloria a Dios, en la iglesia y todo, alejados, se fueron, se apagó el Espíritu Santo y comienzan a vivir como antes. Nuevamente les empieza a gustar el mundo, y tristemente pues así andan muchas personas. Pero por eso es buscar la santidad. La santidad nos va a librar de todo esto a nosotros, ¿no? El pecado es que el pecado, miren, el pecado hace muchas cosas. El apóstol Pablo decía: no dejen que el pecado se enseñoree de ustedes otra vez, porque eso llega a ser. Quiero que busquemos Hebreos 3:13. En este tema que estamos teniendo, beneficios de la santidad. El pecado, Hebreos 3:13 dice de esta manera: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y realmente eso llega a ser el pecado, endurece. ¿Cuántas personas han dicho: es que Dios no existe? Es la dureza de corazón, y para seguir en el pecado, ¿verdad? Exhórtense, eso tenemos que estar
Entre tanto que se dice hoy, pues mire, ayer fue ayer, hoy es hoy. Así que hoy a exhortarse. Y esto nos habla de que cada día, en tiempo presente, mientras se dice hoy, exhórtense para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Que recuerde que es fácil, lo más fácil que puede haber es quedarse dormido y no despertarse a orar, ¿verdad? Es nada más despertarse, ya se me hizo tarde, y córrele al trabajo y estar todo el día ocupado y todo, y en la noche ya dice, voy a orar, Padre, ya se duermen. Y se van pasando los días, y lógicamente que cualquier tentación, cae. Y la dureza de corazón por el pecado, ¿verdad? Es más, mire cómo dice 1 Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. Esto es el por qué necesitamos buscar la santidad día tras día, entre tanto que se diga hoy, ¿verdad? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y el versículo 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En pocas palabras, todas las tentaciones, todo lo podemos resistir si realmente queremos. El problema es que si se endurece uno por el engaño del pecado. ¿Por qué dice el engaño del pecado? Lógicamente porque el pecado promete un placer a la carne, ¿verdad? Pero después uno está ahí llorando, arrepentido, ¿no? Después va a producir frutos de muerte. No es fácil, pero sí es un engaño el pecado, sí es un engaño. Entonces, Dios no nos dejará de ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vemos acá que no hay excusas, ¿verdad? No hay excusas. Nadie puede decir, no, es que fue más fuerte que yo. No, aquí dice para que puedas soportar. No nos dejará Dios ser tentados más de lo que podamos aguantar. Pero cuando resistimos, cuando soportamos, Dios nos dará la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Porque en pocas palabras, así le demostramos a Dios que sí lo amamos. Resistiendo, firmes. Aguantando. Porque nosotros tenemos... ahorita hablábamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, mire, hay Santiago 4, versículo 5. Fíjese cómo dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No es en vano.
No es en vano el Espíritu que hemos recibido. Es el Espíritu Santo y nos anhela celosamente, y decíamos que anhela celosamente que nosotros andemos en santidad, que nos parezcamos a Él, que vayamos dando frutos de santidad, que vayamos obteniendo los beneficios de la santidad. Es un espíritu, nos anhela con celo, es celoso de nosotros, no quiere que entre nada de pecado. El pecado, mire, ¿por dónde entra el pecado? Nosotros, si meditáramos en esto, es nuestros sentidos, los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto. Porque el alma tiene contacto con este mundo físico y exterior a través de esos 5 sentidos. Realmente, pues ahí es donde está el problema. Y realmente el pecado, ¿a dónde llega? El pecado llega al alma. Ahí Dios le decía a Ezequiel, ¿verdad? El alma que pecare, esta morirá. Porque ¿quién es el que peca? El alma, fíjese. Porque con el alma decidimos nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Quiere que haya en nosotros santidad. Quiere manifestarse a nosotros. A veces decimos nosotros, ¿por qué yo no siento así como antes? Que cuando oraba yo sentía una fortaleza. El Espíritu Santo se está apagando. Muchos han comentado, cuando yo me convertí, yo escuchaba las alabanzas y lloraba. Cuando leía la palabra, suspiraba yo, dice. Pero de repente ya, todo eso ya no. El Espíritu se está apagando. Realmente de eso es. El Espíritu de Dios debe estar en nosotros vivo, fuerte. Tenemos que estar bien despiertos espiritualmente. Quiero que vayamos a Colosenses 1, 21 al 23. Colosenses 1, del 21 al 23. Hablando precisamente del alma, mire, fíjese. Dice el versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? En vuestra mente. Ese es el alma, ¿no? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado. No teníamos comunión con Dios, como podemos ver acá. Éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente. Todo lo que pensábamos, todo lo que decidíamos, todo lo que éramos realmente, nuestra alma, la mente, y haciendo malas obras. Pero ahora nos ha reconciliado, dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La obra, el sacrificio de Jesucristo fue para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles
delante de Él. Fíjese qué tremendas palabras, Nos reconcilió por medio de su cuerpo en su sacrificio. Y Él quiere así. Nos dio la santidad, el Señor. Nos limpió por completo de todo mal. La sangre que derramó en la cruz limpió todo ese ADN que decíamos al principio. En maldad yo fui formado, en pecado me concibió mi madre. Todo eso el Señor destruyó con su sangre y nos dio una nueva vida con un nuevo ADN santo, santidad. Y así nos quiere presentar delante de Él, santos, sin mancha, irreprensibles. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no vivimos ni buscamos esto? Si no queremos dejarnos engañar otra vez por el pecado, por el engaño del pecado. Es triste, ¿verdad? Nosotros debemos de seguir buscando esto, por eso. Seguir aumentando esto, irnos despojando, quitando el pecado, la maldad, los gustos por las cosas malas, para estar siempre así, santos y sin mancha, irreprensibles. Por eso dice el versículo siguiente, mire, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cómo debemos estar fundados? Es como decir que nos soldemos, ¿verdad? Nos agarremos de la santidad, de la fe, fundados y firmes en la fe. Otra área en la cual debemos ir creciendo, de la fe, ¿verdad? Como Jesús decía, si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte, a este problema, a esta situación, cualquiera que sea, desarráigate, te echo fuera, ¿no? En pocas palabras, salte de mi vida, en pocas palabras es eso. Bueno, él cuando dijo estas palabras lo dijo acerca de una planta, ¿verdad? Le dirías a este sicómoro, dijo él, desarráigate y plántate en el mar. Pero aparte habló de un monte también, le dirías a esa montaña que se mueva. Así es el Señor. Y esa es la fe. Y debemos ir creciendo hasta tener una fe firme. Y luego dice también, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Que nuestra vida sea formada por la palabra de Dios, por ese evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Recuerdan ustedes? Las buenas noticias. Y recuerdan que la vez pasada vimos que es el mensaje de Dios, que decíamos evangelio, la palabra de ángel, evangel, de mensajero es ángel, ¿va? Evangelos, que es mensaje también. Bueno, en pocas palabras está hablando de la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Porque esto es tan importante. Mire, ¿cómo debemos estar nosotros? Bueno, el versículo 10, aquí mismo. El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, ¿verdad? Para que andéis como es digno del Señor.
¿Cómo es digno del Señor que andemos? Lo veíamos ahorita. Él hizo toda la obra en su cuerpo de carne, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Eso es lo que debemos hacer. Ahora el versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor. Haga todo. Es nuestra vida. Eso deberíamos preguntarnos. ¿Es mi vida grata ante los ojos de Dios? Para que obtengamos beneficios de la santidad. ¿Es mi vida grata ante los ojos del Señor? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y es importantísimo preguntarse a nosotros mismos, examinarse a nosotros mismos si estamos dando frutos. Los frutos, que es la palabra de Dios como lo dice, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Esos frutos estamos dando. ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿O sigue habiendo ahí pleitos todavía, no? Los frutos que estamos dando, realmente preguntar qué frutos estamos dando. Porque es un peligro que muchas personas se han conformado, ¿no?, a vivir sin dar frutos, sin que haya cambios en su vida también. Todo comienza con los intereses. Y no me refiero a ganancias de intereses, sino lo que nos interesa ahora más. Pues realmente buscar de Dios debe ser lo primero, ¿ah? Como decía el Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso debemos estar buscando todos los días nosotros. Buscar a Dios, buscarle cada día más, acercarse cada día más. Es algo que nosotros sentimos, ¿no?, si estamos cerca de Dios o alejados de Dios. Hay personas que se han sincerado conmigo y me han dicho: pastor, hermano, puede orar por mí. Fíjese que yo me he sentido muy lejos de Dios estos últimos tiempos. Pues es una bendición que alguien diga así, porque para empezar hay sensibilidad todavía. Todavía dice: necesito acercarme más a Dios. Y hay desesperación en su ser. Por eso piden ayuda. Y todos debemos de pedir ayuda siempre. Pedir ayuda, porque no es fácil. Y de repente se siente uno que está muy lejos de Dios. Y esto no puede ser, ¿no? Si Dios nos quiere recibir todo el tiempo, ¿no? Pero por eso dice: los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Y Dios siempre dice: venid luego y estemos a cuentas. Pero vengan, ¿no? Venid a mí los que están cargados, trabajados. Porque Él nos recibe, quiere hacer la obra. ¿Qué pasa? Mire, se recordará usted Apocalipsis 3, 15 y 16,
que habla de lo que es estar tibio, que decía el Señor Jesús: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, ¿no? Pero si nosotros ponemos atención, dice: yo conozco tus obras. En pocas palabras, no podríamos engañar nosotros al Señor, ¿verdad? Él conoce. Y aquí cuando dice yo conozco tus obras, está hablando: yo conozco qué frutos estás dando. Yo conozco lo que haces tú. Yo conozco todo, te conozco bien, está diciendo. Y al decir que no eres ni frío ni caliente, está diciendo: yo conozco y sé cómo está tu alma, qué hay en tu corazón, en tu alma. Ojalá fueres frío o caliente. Y dice el versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto significa: te quedarás fuera, en pocas palabras, ¿no? Y es que verdaderamente el Señor conoce quién, cómo vivimos. Pero para eso es que necesitamos buscar la santidad, ser santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Tenemos una bendición grande. Ustedes recordarán aquel versículo Filipenses 1:6, ¿no? Que nos dice: la obra que el Señor comenzó a hacer en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él quiere hacer en nosotros algo. Dios siempre vio primero propósitos en nosotros. Propósitos. Que andemos en las obras que Él predestinó de antemano, dice, ¿no? Que anduviésemos en ellas. ¿Qué tal si nos predestinó para andar predicando la palabra y todo, y no queremos ni siquiera aprender la palabra de Dios, conocerla? Eso es andar tibio, la tibieza espiritual, de eso está hablando. Bueno, hablando de los beneficios de la santidad, miren este versículo, Eclesiastés 9:18. ¿Por qué es tan importante y necesario ser santo y apartarse del pecado? Fíjese cómo dice este versículo. Eclesiastés 9:18 dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador, ¿qué dice? Destruye cada día más, por prepararnos en la palabra de Dios, ¿no? Ahora, un pecador destruye mucho bien, como dice acá, donde estamos, Eclesiastés 9:18. Si preferimos nosotros el pecado, estamos destruyendo nuestra propia vida, nuestros propósitos. Si nos gusta más el pecado, amamos todavía más el pecado, estamos destruyendo también a una familia, nuestra familia. La instrucción de Dios es que nosotros, recuerda usted cuando dice: ustedes padres no provoquen a ira a vuestros hijos, antes edúquenlos, amonestándolos, dice. A ver, Saúl, si me ayudas a buscarlo, es en Efesios 5,
Efesios, me parece que es Efesios 6:1, pero no estoy seguro. Criadlos en la amonestación del Señor, ¿verdad? El siguiente, 6:2. Otro. Aquí está. Vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Ahora, fíjese lo importante que es esto. Nuestros hijos pueden tener propósitos de parte de Dios, pero regresamos a Eclesiastés 9:18. Un pecador destruye mucho bien. Que nosotros no los, por preferir el pecado, demos frutos de muerte, de maldad, de destrucción a una familia, porque por nosotros se puede destruir. Imagínense, yo les he platicado mi testimonio, que ya se estaba destruyendo nuestra familia, que estábamos al punto ya de separarnos, mi esposa y yo. Tal vez nuestros hijos nunca hubieran recibido la palabra de Dios, no sé qué hubiera pasado, pero Dios restauró todo y para bien fue, ¿no? Un pecador destruye mucho bienes cuando ni siquiera los hijos ya después ya no quieren ni acercarse a Dios. Es muy fuerte todo esto que estamos hablando, ¿eh? Cuando ha habido cristianos incluso que por el pecado, por haber fallado, se destruye la familia, los hijos ya ni siquiera se van a querer acercar a Dios. Van a decir eso nada más es un engaño, eso de estar en la iglesia. Decía un pastor, nosotros les ponemos vacunas antievangelio a nuestros hijos por nuestras actitudes. Y es verdad esto. Por eso tenemos que luchar por la santidad, porque un pecador destruye y es capaz de destruir la obra de Dios, lo que Dios quiere, los propósitos de Dios. De verdad que este versículo es, como toda la palabra de Dios, es algo tremendo. Que de nosotros dependa qué vamos a instruir, qué vamos a influenciar. Recuerde que eso es el liderazgo bíblico, influenciar. A eso se refiere. La influencia que damos a nuestros hijos. Entonces los beneficios de la santidad son todo lo contrario a esto. Si un pecador destruye mucho bien, un santo, ¿qué hace? Edifica, produce los frutos tanto para él como para su familia, inspira, influencia en sus hijos para que ellos amen a Dios, busquen de Dios, y venga una nueva generación y de guerreros de verdad. ¿Qué vamos a enseñar nosotros a nuestros hijos? Sobre todo a los cristianos, los que nos congregamos, que ir a la iglesia es nada más un hábito, o que de verdad se busque a Dios y se llegue a amar, ¿no?, a Dios. Pero amar, como dice el primer mandamiento, con todo el corazón, con toda la mente, las fuerzas, el alma. Eso debemos de enseñar realmente.
Y mire cuántos beneficios, cuántas bendiciones vendrán. Parte de esto también es en nuestra manera de hablar, mis amados hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire, Santiago 3, versículo 8. Fíjese cómo dice. Santiago 3:8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. En el versículo 7 habla de que el hombre ha podido domar todo tipo de bestias, ¿verdad? Aves, reptiles, serpientes, dice acá, seres del mar. Todo se doma y ha sido domado, dice, por la naturaleza humana. Pero el versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y la lengua está llena de veneno mortal. Tremendo, ¿no? Ahora, fíjese qué dice el versículo 2. Con la lengua dice: porque todos dice acá, ofendemos muchas veces. Pero aquí viene lo importante: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Cómo se ve que alguien es santo? Le puede poner freno a su cuerpo. Esto significa no se entrega al pecado. ¿Cómo lo conoce usted a alguien que de verdad es un verdadero, como dice acá, varón perfecto? Por su manera de hablar. Alguien que no ofende con sus palabras. Alguien que no le gusta estar gritando, alzando la voz, mucho menos diciendo malas palabras, ¿verdad? Esto es tan importante. Mire cómo en los pequeños detalles se puede ver quién es quién. Ahora, usted podría decir: bueno, es que yo quiero ser santo. Fíjese, en este versículo nos está diciendo: empieza por tu manera de hablar. Por ahí podemos empezar. Tanta luz nos da la palabra de Dios. Cambia esa manera de hablar. ¿Qué nos decía ahí el apóstol Pablo? Dejen la gritería, la amargura. Es decir, ustedes se han despojado ya y todo, pero ahora dejen también la amargura, la gritería, las palabras ociosas. Ahí habla de hablar groserías. Palabras ociosas son palabras obscenas, dicen algunas otras versiones. Es que las palabras, fíjese, las palabras son inspiradas. Si yo digo: ay, estoy lleno del Espíritu de Dios, pero mis palabras son ¿cómo hablo? Ahí se va a ver realmente si estoy lleno del Espíritu de Dios o no. Realmente es cierto esto. Si yo hablo de una manera apacible, hablo para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que me oyen, como nos dice la palabra, pues sí está el Espíritu Santo. Pero si hay gritería nada más, si se
regaña a uno nada más con sus palabras. Si uno nada más, saca, como decía acá la lengua, veneno mortal, pues el Espíritu Santo va a estar ahí. No. Entonces se empieza por la manera de hablar, la santidad. Todos ofendemos muchas veces, dice acá. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, es capaz de refrenar todo su cuerpo, es capaz de ser santo. Mire cómo dice también el versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Fíjense, sí o no, todo comienza con nuestra manera de hablar. Nuestra lengua va a contaminar todo el cuerpo. No vamos a poder controlarnos contra el pecado. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Decíamos, si nuestras palabras no son, si estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras palabras van a ser palabras que edifican, palabras llenas de amabilidad, de benignidad, es decir, los frutos del Espíritu, ¿no? Bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, por la manera de hablar. Ahora, todo lo contrario no es que estén llenos del Espíritu de Dios. ¿De dónde viene todo lo que se habla mal? Inflamada por el infierno, dice acá. Esto significa que se deja uno aconsejar por el mal, ¿no? Pues en pocas palabras, el demonio, así se llama él. Es quien pone pensamientos. Antes de sacarlos por la boca, el enemigo quiere poner pensamientos que destruyan, palabras que destruyen. Así como el Espíritu Santo inspira que seamos prudentes en nuestra manera de hablar, la palabra de Dios nos dice que que el prudente, esto habla, el ser prudente en nuestra manera de hablar es sinónimo de sabiduría, la prudencia, el mejor callar mejor. No, tú gritaste, pues yo te grito más duro. Pues voy a agarrar el micrófono con la bocina, pues yo voy a agarrar. Y así están muchos, ¿no? Esa lengua se está inflamando como dice acá, el infierno. Se está dejando inspirar por el enemigo, hermanos. Por lo tanto, nosotros, pudiéramos seguir con todo esto, ¿no? Pero tenemos que decir mejor, orar así. Mire el Salmo 139, versículos 23 y 24. El rey David decía mejor esto: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame. Fíjese qué hermoso decirle a Dios así. ¿Usted sería capaz de decirle a Dios:
Señor, pruébame a ver si sí soy tu hijo o no. Hazme una prueba. Hazme un ¿cómo se dice? Test, ¿no? Pruébame y conoce mis pensamientos también. De por sí sabemos que Dios sí conoce todo esto, ¿verdad? Conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. De hecho, desde el versículo 1, si leyéramos el Salmo 39, ¿verdad? Que es donde habla de la omnisciencia, omnipresencia de Dios, ¿no? Que nos dice: Señor, tú me conoces, tú conoces mi levantarme, mi acostarme. Antes de que la palabra salga por mi lengua, tú ya la conoces toda. ¿Ah? Entonces, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y la palabra de Dios, decíamos nosotros, bueno, según Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Esto hace la palabra, nos enseña para redarguir, cambiar nuestros argumentos, para corrige nuestra manera de vivir, de hablar, de actuar, de ser, para instruir en justicia, que todos nuestros caminos sean justos. Versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es que tenemos que tener claro algo: más nos vale en este tiempo luchar por la santidad para obtener los beneficios de la santidad. Los beneficios de la santidad son frutos de vida eterna también, cambios que van a afectar a todos los que nos rodeen. Ya veíamos nosotros que el pecador, ¿qué tal destruye? Mucho bien, ¿verdad? Pero en este tiempo, hoy debemos de comenzar, ¿no? Entre tanto que se dice hoy, tenemos que comenzar a cambiar verdaderamente. No queremos que nos pase, mire, Mateo 7, 21 al 23, ¿verdad? En Mateo 7, 21 dice el Señor Jesús esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 22 dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí. ¿Por qué va a decir el Señor nunca los conocí? Bueno, ahí mismo lo dice, ¿no? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, porque preferimos seguir igual, porque escogimos. Fíjese, desde este versículo, estos son los que amaron la maldad más que a Dios. Porque recuerdan el primer versículo que leímos, Salmo 97, 10: los que amáis a Jehová, aborreced el mal.
Entonces, Mateo 7:23, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, pues nosotros debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto en toda buena obra. Eso es lo que debemos luchar. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra, es muy clara. Nos hablas de una manera tan clara, tan perfecta, Señor, que de verdad nos animas a hacer cambios en nuestra vida o seguir. Para los que ya estén ahí manteniéndose en santidad, es seguir perseverando, peleando la buena batalla de la fe, porque pareciera que no se logra nada, pero es por fe. El justo por la fe vivirá, y así que debemos mantenernos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante en santidad, teniendo los beneficios, las bendiciones de la santidad en nuestras vidas, Señor. Porque tú dijiste un día a tu Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y tú dijiste también: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que en tu palabra nosotros podemos tener esa santificación en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, que sigamos juntos, unánimes, como uno solo, creciendo y creciendo en santidad. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.